Marido humilla a su esposa en la escuela de su hijo, pero la maestra revela algo que lo deja helado. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. Julián siempre había sido un hombre de apariencias. En el vecindario lo conocían como un esposo ejemplar, un padre dedicado y un profesional exitoso. En las reuniones familiares sabía exactamente qué decir para demostrar que tenía el control absoluto de su hogar, asegurándose de que todos lo vieran como el pilar que sostenía a su familia. En el trabajo, sus colegas lo admiraban. Algunos incluso lo envidiaban. Su jefe confiaba en él y su equipo lo respetaba. Para sus amigos, era un hombre seguro de sí mismo, alguien que nunca mostraba debilidad ni permitía que nadie lo contradijera. Pero dentro de casa, la historia era muy diferente. Cuando cruzaba la puerta de su hogar, la máscara del esposo perfecto caía lentamente, revelando a un hombre que trataba a su esposa como si fuera una sombra, alguien que estaba allí solo para servirlo y cumplir con sus expectativas. Renata había aprendido a moverse en silencio, a evitar discutir, a esconder su tristeza detrás de una sonrisa vacía. Para el mundo exterior, ella era la mujer afortunada que tenía un esposo trabajador, un buen proveedor. Pero solo ella sabía cuánto le costaba mantener esa farsa. Matías, su hijo de 8 años, había crecido en medio de ese ambiente. No recordaba un momento en el que su padre hubiera abrazado a su madre o le hubiera dicho algo amable. Aún así, Renata siempre encontraba la manera de sonreírle a su hijo, de hacerle sentir amado, aunque dentro de ella el peso de la indiferencia de Julián la estuviera destruyendo. Aquella mañana, el clima en casa era el de siempre. Renata se había levantado temprano para preparar el desayuno, asegurándose de que todo estuviera listo antes de que Julián bajara. Cuando él apareció en la cocina, con su camisa impecable y su expresión de superioridad, ni siquiera le dirigió una mirada. ¿Ya está listo el café?, preguntó sentándose a la mesa y tomando su celular sin siquiera mirarla. Sí, lo acabo de servir, respondió Renata en voz baja, colocando la taza frente a él. Julián tomó un sorbo y frunció el ceño. Como siempre, demasiado caliente. ¿Es que nunca aprendes? Renata bajó la mirada y asintió en silencio. Matías, sentado a su lado, sintió un nudo en el estómago. Sabía que su madre no diría nada, que no discutiría. Su padre siempre tenía la razón, al menos en su propia cabeza. «Hoy es la reunión en la escuela, ¿verdad?», preguntó Julián, sin dejar de revisar su teléfono. «Sí, a las 9 de la mañana», respondió Renata con cautela. Julián soltó una risa sarcástica. «Espero que no hagas el ridículo. No quiero que piensen que en mi casa hay desorden». Las palabras cayeron como una piedra en el pecho de Renata. No era la primera vez que la menospreciaba, pero algo en esa mañana la hizo sentir especialmente frágil. Quizás fue la mirada de Matías, que la observaba con una mezcla de pena y preocupación. «No diré nada que te avergüence, Julián», susurró ella, aunque por dentro sentía un nudo en la garganta. Julián soltó un bufido y negó, con la cabeza. «Sería lo mejor. No necesito que la gente sepa lo inútil que eres». El silencio se hizo pesado. Matías dejó su jugo a medias y miró hacia abajo, apretando los labios. No entendía por qué su padre hablaba así con su madre, pero sabía que no era justo. Renata respiró hondo, tratando de recomponerse. Sabía que cualquier respuesta solo provocaría más comentarios hirientes. Había aprendido que, en presencia de Julián, lo mejor era callar. Después del desayuno, Julián se levantó de la mesa y se arregló la corbata frente al espejo del pasillo. «No te tardes», le ordenó a Renata. «No quiero llegar tarde y verte entrar detrás de mí como una esposa desaliñada». Renata asintió en silencio mientras Matías tomaba su mochila y se acercaba a su madre. «Mamá», murmuró con la voz temblorosa.
Ella le sonrió con dulzura y le acarició el cabello. «No te preocupes, mi amor. Todo estará bien». Pero Matías sabía que no era cierto. Sabía que su mamá decía esas palabras porque no quería que él se sintiera mal. Salieron de casa en silencio. Julián caminaba delante de ellos, como si estuviera solo, como si su esposa y su hijo fueran meros acompañantes sin importancia. Renata se esforzaba por no dejar que las palabras de su esposo la afectaran, pero sentía una opresión en el pecho que no podía ignorar. Mientras se subían al auto, Matías observó el rostro de su madre reflejado en la ventana. Sus ojos estaban apagados, como si estuviera cansada de existir en un mundo donde su voz no tenía peso. Julián, por otro lado, sonreía mientras ajustaba el espejo retrovisor. «Vamos a llegar temprano. Así es como deben hacerse las cosas». «Con disciplina, sin desorden», dijo con satisfacción. Aceleró el coche, sin notar cómo su hijo lo miraba con decepción. Matías no era lo suficientemente mayor para entender muchas cosas, pero sí lo suficiente para darse cuenta de algo. Su padre no quería a su madre, o al menos no como un esposo debería querer a su esposa. El trayecto hasta la escuela se hizo eterno. Nadie hablaba. Renata miraba por la ventana como si deseara estar en cualquier otro lugar. Matías sostenía su mochila con fuerza, sintiendo una angustia que no sabía explicar. Cuando llegaron, Julián bajó del auto y se acomodó la chaqueta. «Vamos, no quiero perder más tiempo», dijo, sin siquiera esperar a que Renata o Matías lo siguieran. Renata inspiró profundamente y tomó la mano de su hijo, dándole un suave apretón. «No te preocupes, mi amor», susurró otra vez. Matías asintió, pero en su interior algo le decía que aquel día iba a ser diferente, que su madre una vez más sería humillada y que él no podría hacer nada para evitarlo. La sala de reuniones de la escuela estaba llena de padres sentados en filas ordenadas de sillas blancas de plástico. Algunos conversaban en voz baja, otros revisaban sus teléfonos mientras esperaban que la reunión comenzara. En el centro de la sala, una gran mesa de madera estaba ocupada por los maestros, quienes organizaban sus notas y documentos antes de empezar a hablar sobre el rendimiento académico de los estudiantes. Julián entró con paso seguro, como si se tratara de una junta de negocios y él fuera el directivo más importante en la sala. Su mirada altiva recorrió el lugar con rapidez, buscando un asiento conveniente. Renata, en cambio, mantenía la cabeza baja, sintiendo la presión de estar allí, sabiendo que, de alguna forma, aquella mañana no terminaría bien para ella. Matías caminaba a su lado, sosteniendo su mochila con ambas manos, sin alejarse ni un solo momento de su madre. Los padres comenzaron a tomar asiento. Julián escogió un lugar en la fila delantera sin esperar a que Renata hiciera lo mismo. Se sentó con la espalda recta, acomodándose la chaqueta con un gesto de superioridad. Renata, por su parte, se acomodó a su lado en silencio, asegurándose de que Matías estuviera cómodo antes de que la reunión iniciara. Una de las maestras, la profesora de Matías, tomó la palabra, dando inicio al encuentro. Con voz amable, pero firme, comenzó a explicar el progreso de los alumnos en los últimos meses. Habló de la importancia del apoyo de los padres en casa, de los métodos de enseñanza que estaban implementando y de los desafíos que algunos estudiantes estaban enfrentando. Renata escuchaba con atención, asintiendo suavemente ante cada punto mencionado. Para ella, la educación de Matías era lo más importante y siempre hacía lo posible por ayudarlo con sus tareas, aunque muchas veces se sintiera agotada por las exigencias diarias del hogar. Sin embargo,
Cuando la profesora mencionó que algunos alumnos estaban teniendo dificultades para concentrarse y rendir adecuadamente, Renata sintió que algo en su interior se tensaba. Queremos hablar con algunos de ustedes sobre el progreso de sus hijos en ciertas áreas, continuó la maestra hojeando una lista de nombres. En este caso, uno de los estudiantes que ha mostrado ciertas dificultades es Matías Ramírez. Renata sintió el golpe antes de que llegara. Julián giró la cabeza inmediatamente hacia ella, con una expresión que oscilaba entre la impaciencia y el desdén. No me extraña que nuestro hijo tenga dificultades. Con una madre como tú, ¿qué se puede esperar? El comentario resonó en la sala con una fuerza devastadora. El murmullo de los otros padres se extinguió de inmediato. El silencio cayó como un manto pesado sobre la reunión. Algunas cabezas se giraron hacia ellos con discreción, mientras otras miradas se clavaban en Renata, quien sintió como si el aire se volviera denso, insoportable. Matías, sentado junto a ella, bajó la cabeza rápidamente, deseando desaparecer. Sus pequeñas manos apretaron los bordes de su pantalón, sintiendo una punzada de vergüenza que no correspondía a su edad. Renata, incapaz de moverse, sintió como su rostro se calentaba de la humillación. No era la primera vez que Julián la ridiculizaba, pero nunca lo había hecho de una manera tan pública. Y entonces, antes de que alguien más pudiera reaccionar, una voz firme rompió el silencio. «Señor Julián, ¿está seguro de lo que acaba de decir?». La profesora de Matías lo observaba con una expresión severa. Sus ojos, oscuros y penetrantes, reflejaban algo más que sorpresa. Reflejaban un juicio silencioso. Julián arqueó una ceja, claramente irritado por la interrupción. «¿Perdón?», dijo, como si no hubiera escuchado bien. La profesora cruzó las manos sobre la mesa y lo miró directamente. Le preguntó si está seguro de lo que acaba de decir sobre su esposa. La tensión en la sala se hizo palpable. Algunos padres miraban con incomodidad. Otros esperaban la respuesta con una mezcla de curiosidad y desaprobación. Julián se removió en su asiento, sintiendo por primera vez que alguien lo desafiaba abiertamente. «No veo cuál es el problema», dijo con un tono de fastidio. «Solo estoy diciendo la verdad. Es responsabilidad de una madre asegurarse de que su hijo reciba la mejor educación posible. Si Matías tiene dificultades, es evidente que algo no está haciendo bien en casa». Renata sintió que algo dentro de ella se quebraba. Quería hablar, quería defenderse, pero sus labios no se movieron. La profesora inspiró profundamente, manteniendo la calma antes de responder. «Señor Julián, la educación de un niño es un trabajo en equipo. No solo depende de la madre, también del padre, de los maestros y del entorno en el que crece. No es justo responsabilizar únicamente a la señora Renata». Julián resopló, cruzándose de brazos. No esperaba que la escuela me diera lecciones sobre cómo educar a mi hijo. El ambiente en la sala se había vuelto tenso, casi irrespirable. Matías seguía sin levantar la vista, con los ojos clavados en sus propias manos. Renata sintió una lágrima amenazando con escapar de sus ojos, pero la contuvo. «No se trata de darle lecciones, señor Julián», continuó la profesora. «Se trata de entender que cada palabra que decimos frente a nuestros hijos deja una marca en ellos». Julián la miró con desdén, pero no respondió. La profesora tomó un documento de su escritorio y lo sostuvo entre sus manos. «Antes de continuar con la reunión, me gustaría mostrarle algo que puede hacerle ver lo que realmente importa». Julián frunció el ceño sin entender de qué hablaba. «¿Y ahora qué?», dijo con tono impaciente. «¿También va a decir que la culpa es mía?». La profesora caminó lentamente hacia él y le extendió el documento. «Tal vez quiera leer esto antes de seguir humillando a la única persona
que realmente ha estado aquí todo el tiempo. Julián tomó el sobre con brusquedad y lo abrió sin cuidado. Pero en cuanto sus ojos recorrieron las primeras líneas de aquel escrito, el color comenzó a desaparecer de su rostro. El aire se sintió pesado. La sala, antes llena de murmullos y tensiones, se sumió en un silencio absoluto. Renata lo miró sin comprender del todo lo que estaba pasando. Matías, aún con la cabeza baja, cerró los ojos con fuerza. Julián tragó saliva. Sus manos temblaban ligeramente, porque en aquel papel no había un informe de la escuela ni una notificación disciplinaria. Era una carta escrita por su propio hijo, y cada palabra era como un golpe directo a su pecho. Julián sostuvo el sobre entre sus dedos con desgano. Su expresión reflejaba desinterés, como si aquella carta no fuera más que otro documento sin importancia. Con un suspiro impaciente, deslizó los dedos por el borde del papel y sacó la hoja doblada en su interior. La desplegó con movimientos rápidos, sin prestar demasiada atención. Pero en cuanto sus ojos comenzaron a recorrer las primeras palabras, su respiración se detuvo. El silencio en la sala era absoluto. Cada padre, cada maestro y cada asistente de la reunión había dejado de hablar, de moverse, de incluso parpadear. Todos observaban a Julián, esperando su reacción. Su rostro, siempre altivo y seguro, palideció de golpe. Sus labios se entreabrieron ligeramente, pero ninguna palabra salió de su boca. Su mirada saltaba de una línea a otra, con una expresión que oscilaba entre el desconcierto y el impacto. Era la letra de Matías, su hijo. Las palabras, aunque escritas con la caligrafía temblorosa de un niño de 8 años, llevaban un peso que ningún adulto en esa sala podía ignorar. Mamá, gracias por siempre estar conmigo. Sé que papá dice que no eres importante, pero para mí eres la mejor mamá del mundo. Me ayudas a estudiar, me haces sentir seguro y siempre me abrazas cuando estoy triste. Ojalá él también lo viera. Las líneas tan inocentes y sinceras eran como una daga que se clavaba en su pecho una y otra vez. Julián sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo no tenía nada que decir. No había excusas, no había manera de justificarlo. Su hijo no solo había notado todo lo que él hacía con Renata, sino que lo había sentido, lo había comprendido con una claridad que ni siquiera él mismo era capaz de admitir. El silencio seguía pesando en la sala como una carga insoportable. Renata mantuvo la mirada baja, pero esta vez no era por vergüenza. Era porque no necesitaba decir nada. Allí, en ese pedazo de papel, estaba todo lo que ella había querido expresar durante años. Matías, que hasta entonces había evitado levantar la vista, finalmente lo hizo. Sus grandes ojos oscuros se clavaron en los de su padre con una mezcla de esperanza y miedo. Esperaba algo, quizás un "lo siento". Quizás una señal de que su padre, por fin, entendía lo que había hecho. Pero Julián no pudo pronunciar palabra. Se sintió mareado, como si el aire en la sala se hubiera vuelto demasiado denso, demasiado pesado para respirar. Sus dedos se cerraron alrededor de la carta, arrugando el papel sin darse cuenta. «Señor, Julián». La voz de la profesora lo sacó de su trance. No sonaba agresiva ni acusadora, sonaba decepcionada. Su hijo escribió eso hace unos días durante una actividad en la que pedimos a los niños que hablaran sobre alguien que los hiciera sentir seguros. Julián apretó la mandíbula, su cuerpo estaba rígido. «No, no puede ser», murmuró con una voz áspera, como si le costara hablar. «¿Lo es?», respondió la maestra. «Y es importante que lo lea, que lo entienda, porque para Matías su madre es todo». El pecho de Julián subía y bajaba con respiraciones entrecortadas. No podía dejar de mirar las palabras de su hijo, esas palabras que lo señalaban directamente, que le hacían ver algo que él nunca había querido admitir.
Siempre pensó que Matías no entendía, que era muy pequeño para notar lo que sucedía en casa, pero lo notaba, lo sufría. Y aún así, en su inocencia, solo deseaba que su padre lo viera, que entendiera cuánto daño hacía con cada palabra, con cada mirada, con cada desprecio dirigido a su madre. Un pensamiento frío lo golpeó de repente. ¿Qué pensará Matías de mí? Julián levantó la cabeza, buscando a su hijo. Matías lo observaba con el ceño fruncido, sus ojos brillando, con un sentimiento que nunca antes había dirigido a su padre. Decepción, no enojo, no miedo, no tristeza, era decepción pura, y eso dolió más que cualquier otra cosa. Julián sintió un latido pesado en su pecho, como si su corazón quisiera escapar. ¿Qué podía decir? ¿Qué podía hacer? Se dio cuenta de que por primera vez en su vida estaba completamente indefenso, porque las palabras de su hijo no eran un ataque, eran la verdad, y la verdad no podía discutirse. Se obligó a mirar a Renata. Ella seguía en silencio, con las manos entrelazadas en su regazo. No lo miraba con rabia, no esperaba nada de él, y quizás eso era lo peor de todo. Renata ya no esperaba nada de Julián. Él ya no significaba nada para ella. Se le secó la garganta. Se sintió abrumado por una sensación que nunca antes había experimentado. He fallado. Las palabras se clavaron en su mente con fuerza. No solo había fallado como esposo, había fallado como padre. Miró de nuevo la carta, leyendo las líneas una y otra vez, esperando encontrar una forma de defenderse, de explicarse, de argumentar que él no era así, pero sí lo era. Y su hijo lo sabía. El tiempo en la sala pareció alargarse. Algunos padres miraban a Julián con desaprobación, otros con lástima, pero nadie decía nada. Matías seguía esperando un cambio, esperando que su padre, por primera vez en su vida, se diera cuenta de lo que realmente importaba. Pero Julián no pudo hacer nada, porque, en el fondo, entendió que ya era demasiado tarde. Julián salió de la sala de reuniones con pasos pesados, sintiendo que el aire a su alrededor era demasiado espeso. Nunca antes había sentido esa sensación de vulnerabilidad, de haber quedado expuesto ante todos sin poder defenderse. Su mundo, el que había construido con tanta seguridad, parecía haberse agrietado en un solo instante. Renata caminaba unos pasos por delante, sin mirarlo, con la cabeza erguida pero con los hombros tensos. Matías iba a su lado, sujetando su mano con fuerza, buscando refugio en ella como si fuera el único lugar seguro en el mundo. Julián quiso decir algo, romper ese silencio que lo asfixiaba, pero no encontró las palabras. Cuando llegaron al auto, él se aclaró la garganta intentando suavizar la tensión. Renata, ella no se detuvo. Abrió la puerta trasera y ayudó a Matías a subirse, asegurándose de que su cinturón estuviera bien colocado antes de cerrar la puerta con suavidad. Julián apretó los puños. «Renata, estoy hablando contigo», insistió, esta vez con más firmeza. Ella se detuvo por un segundo, pero no giró para mirarlo. «No tengo nada que decirte, Julián», susurró, su voz cargada de cansancio, como si su energía se hubiera agotado en aquel instante. Julián sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No había gritos, no había reproches, solo un vacío abrumador. Subió al auto en silencio y encendió el motor. Durante todo el trayecto de regreso, el único sonido era el de las ruedas avanzando sobre el asfalto. Matías no dijo una sola palabra, mirando por la ventana con los brazos cruzados sobre su pecho. Julián intentó encontrarse con su mirada a través del espejo retrovisor, pero su hijo no se movió. Parecía haber levantado un muro invisible, uno que su padre no podía atravesar. El viaje se hizo eterno. Al llegar a casa, Matías
Bajó rápidamente y corrió hacia la puerta antes de que Julián siquiera pudiera reaccionar. Renata lo siguió con calma, cerrando la puerta tras de sí. Julián se quedó en el auto por un momento, con las manos aferradas al volante. Por primera vez en su vida no quería entrar a su propia casa. Respiró hondo y finalmente bajó. El interior de la casa estaba envuelto en un silencio insoportable. Antes siempre había algún sonido. El televisor encendido, el murmullo de Renata en la cocina, la risa de Matías mientras jugaba con sus juguetes. Pero ahora todo estaba vacío. Julián se dirigió a la sala, esperando ver a su hijo en el sofá como siempre, pero Matías no estaba allí. Escuchó un leve murmullo y se acercó al pasillo. La puerta de la habitación de Matías estaba entreabierta. Se asomó con cautela. Allí estaba su hijo, abrazado a Renata con la cara hundida en su pecho. Ella le acariciaba el cabello con suavidad, murmurándole palabras que Julián no alcanzó a entender, pero sí entendió el gesto. Matías buscaba refugio en su madre y en ningún momento lo había buscado a él. Un nudo se formó en su garganta. Retrocedió lentamente, sintiendo que algo dentro de él se quebraba. Caminó hasta su habitación y cerró la puerta detrás de él, apoyando la espalda contra la madera. El silencio seguía allí, pero ahora no solo lo rodeaba, lo consumía. Se dejó caer en la cama cubriéndose el rostro con las manos. Todo lo que siempre había creído, todo lo que había dado por sentado, se derrumbaba frente a él como un castillo de naipes. Julián siempre pensó que era un buen padre. Creía que aunque no pasaba mucho tiempo con Matías, su simple presencia y su rol como proveedor eran suficientes. Pero ahora entendía que no era así. Su hijo lo evitaba. No le dirigía la palabra. Lo miraba como si fuera un extraño. Y lo peor de todo era que Julián no podía culpar a nadie más por eso. Él mismo había creado esa distancia. Había ignorado a su hijo durante años. Había dejado que su relación con él se volviera fría y distante, creyendo que algún día habría tiempo para arreglarlo. Pero ahora, sentado en la oscuridad de su habitación, se preguntaba si ya era demasiado tarde. Al día siguiente, Julián se levantó más temprano de lo normal. Bajó a la cocina con la intención de preparar el desayuno, algo que nunca hacía. Renata estaba allí, sirviendo café en una taza. Ni siquiera levantó la vista cuando él entró. «Buenos días», intentó decir con suavidad. Ella no respondió. Julián tragó saliva y se acercó al refrigerador, intentando actuar con normalidad. El sonido de pasos lo hizo girarse. Matías había entrado en la cocina, con su uniforme escolar puesto. Su madre le sonrió con dulzura y le extendió un plato con pan y frutas. «Buenos días, mi amor». «Buenos días, mamá», respondió el niño con una voz suave. Ni siquiera miró a su padre. Julián sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Buenos días, hijo», intentó decir. Matías se quedó en silencio por unos segundos y luego, con la misma frialdad con la que se ignora a un desconocido, tomó su desayuno y salió de la cocina sin responder. Julián se quedó inmóvil, sintiendo como si un golpe invisible le hubiera perforado el pecho. Renata suspiró y finalmente levantó la mirada. «Él necesita tiempo, Julián», dijo con una voz que no era ni dura ni compasiva, solo era realista. Él asintió lentamente, sintiendo que el mundo a su alrededor seguía desmoronándose, porque por primera vez en su vida comprendió que había perdido algo que quizás nunca podría recuperar. Julián comenzó a notar cómo el tiempo dentro de su propia casa se volvía un enemigo silencioso. Cada día que pasaba, la distancia entre él y su familia se hacía más grande, más densa, como una neblina que le impedía ver el camino de regreso a lo que alguna vez creyó tener bajo control. Las mañanas eran frías. Se levantaba antes,
que Renata y Matías, algo que nunca había hecho, solo para intentar recuperar algo de la normalidad que se había evaporado después de aquella reunión en la escuela. Se obligaba a preparar café, a servir el desayuno, a esperar en la mesa por si Matías decidía dirigirle la palabra. Pero su hijo llegaba, tomaba su comida en silencio y se iba sin mirarlo. Renata tampoco decía mucho. Se limitaba a moverse por la casa con una calma que lo hacía sentir aún más fuera de lugar. Ya no le discutía, ya no le reprochaba nada. Era como si su existencia dentro de aquel hogar hubiera pasado a ser algo completamente irrelevante para ella. Y eso lo mataba, lentamente. Un día, mientras Renata lavaba los platos después de la cena, Julián se acercó y tomó un trapo para secar. Era un gesto pequeño, casi insignificante, pero para él era un intento desesperado de demostrar que estaba dispuesto a cambiar. «No tienes que hacer eso», dijo Renata sin voltear a verlo. «Quiero ayudarte», respondió él, con la voz más suave de lo habitual. Ella permaneció en silencio por unos segundos y luego simplemente continuó con lo suyo. No le impidió ayudar, pero tampoco pareció importarles. Julián sintió una punzada en el pecho. Antes, si él siquiera insinuaba que iba a hacer algo en casa, Renata se sorprendía, le agradecía, lo miraba con esa expresión cálida que hacía años había dejado de dirigirle. Pero ahora, ella simplemente lo dejaba hacer, sin ninguna emoción en su rostro. Eso lo hizo darse cuenta de algo terrible. Ella ya no esperaba nada de él. Esa noche, después de que Matías se fuera a dormir, Julián intentó hablar con Renata. «Sé que no he sido un buen esposo», comenzó con dificultad. «Sé que he cometido errores». Ella lo miró, pero no con ternura, ni con tristeza. Lo miró con frialdad. «Julián, llevo años esperando que cambiaras, pero solo cuando sientes vergüenza delante de los demás te das cuenta de lo que hiciste». Las palabras lo atravesaron como un cuchillo. Intentó responder, decirle que no era solo eso, que realmente quería cambiar, que había entendido. Pero por primera vez en su vida no tenía argumentos, no tenía excusas, porque ella tenía razón. Siempre había creído que todo estaba bajo su control, que podía tratar a Renata como quisiera, porque ella nunca se iría, porque su lugar era estar allí, esperándolo, aguantándolo. Pero esa mujer frente a él ya no era la misma. Y eso lo aterraba. A la mañana siguiente, cuando llevó a Matías a la escuela, intentó una vez más recuperar la relación con su hijo. «Voy a recogerte hoy después de clases», dijo tratando de sonar casual. Matías lo miró con sorpresa, como si la idea de que su padre hiciera algo por él fuera completamente ajena a su realidad. «¿No vendrá mamá?» «Hoy iré yo», insistió Julián, intentando forzar una sonrisa. El niño solo asintió, sin emoción, y bajó del auto sin decir nada más. A las 3 de la tarde, Julián llegó puntualmente a la escuela. Se bajó del auto y esperó en la entrada junto a otros padres. No recordaba la última vez que había hecho algo así. Cuando Matías salió y lo vio, su expresión fue neutra. No corrió hacia él, no sonrió. Simplemente caminó en su dirección y se detuvo frente a él. «Hola, hijo. ¿Cómo te fue en la escuela?», preguntó con entusiasmo forzado. «Bien», respondió Matías sin mirarlo. «¿Hiciste algo divertido?». «No». El silencio que siguió fue insoportable. Julián trató de encontrar algo más que decir, pero cualquier intento de conversación parecía muerto antes de siquiera empezar. En el auto, el niño se mantuvo callado, mirando por la ventana, como si estuviera en la presencia de un extraño. Fue en ese momento cuando Julián entendió la magnitud de lo que había hecho. No solo había perdido la confianza de Renata, había perdido la de su hijo. Matías ya no lo veía como su héroe, ya no lo buscaba, ya no lo necesitaba.
y eso dolía más que cualquier humillación pública. Al llegar a casa, Matías bajó del auto sin esperar a que su padre lo siguiera. Entró a la casa y corrió a los brazos de Renata, quien lo abrazó con naturalidad, como si fuera algo que hacían todos los días. Julián se quedó en la puerta, observando la escena con el alma destrozada. Se dio cuenta de que en esa casa él ya no era parte del hogar. Él era solo un espectador de la vida de su familia, una vida que poco a poco aprendía a continuar sin él. Julián había notado el cambio en Renata en los últimos días. Ya no se apresuraba a atenderlo, no intentaba justificar sus silencios, ni se esforzaba por suavizar la tensión entre ellos. No le lanzaba miradas de reproche, pero tampoco de afecto. Era como si, poco a poco, su presencia hubiera dejado de significar algo, como si él ya no fuera más que una sombra dentro de la casa que alguna vez consideró su territorio. Se aferraba a la idea de que el tiempo curaría las heridas, de que si seguía intentando, si continuaba acercándose, Renata eventualmente lo perdonaría, y Matías volvería a verlo como su padre. Pero la indiferencia de su esposa era como un recordatorio constante de que algo dentro de ella se había roto, algo que no estaba seguro de poder reparar. Esa noche, después de la cena, mientras Matías dormía en su habitación, Renata lo llamó a la sala. Su tono era sereno, sin rastros de enojo ni amargura. Julián sintió una chispa de esperanza. Quizás quería hablar, quizás por fin lo dejaría explicarse. Tal vez todo este tiempo solo estaba esperando el momento adecuado para darle una oportunidad. Se sentó en el sofá frente a ella, pero en cuanto sus ojos se encontraron con los de su esposa, la sensación de seguridad que había intentado sostener se esfumó. El brillo en los ojos de Renata no era el de alguien que buscaba reconciliación, era el de alguien que ya había tomado una decisión. «Me voy, Julián». Las palabras cayeron como un golpe seco en su pecho. Por un momento pensó que había escuchado mal. «¿Qué? Me voy», repitió ella con la misma calma. El pánico se deslizó por su cuerpo en cuestión de segundos. «No puedes estar hablando en serio». «Lo estoy». El aire se volvió espeso. «Renata, por favor». Se inclinó hacia adelante, intentando agarrar su mano, pero ella la retiró sin titubear. «No hay nada más que hablar, Julián. He tomado mi decisión». La desesperación lo golpeó con una fuerza que no esperaba. «No puedes simplemente abandonar todo». Su voz se quebró ligeramente. «Podemos arreglarlo». Renata dejó escapar un suspiro, como si esas palabras fueran lo último que quisiera escuchar. ¿Arreglarlo? Su tono seguía sereno, pero sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y determinación. ¿Arreglar qué, exactamente? Yo sé que cometí errores, pero estoy cambiando. Lo estoy intentando. Ella sonrió, pero no con ternura, sino con resignación. ¿Por qué ahora, Julián? ¿Por qué cuando ya no me queda nada más que darte? Él abrió la boca para responder, pero no tenía una respuesta real. Si de verdad hubieras querido cambiar, lo habrías hecho. Hace años, continuó ella. Lo habrías hecho cuando todavía me dolía lo que decías, cuando aún creía que existía la posibilidad de que te dieras cuenta de lo que estabas haciendo. Julián sintió que el mundo a su alrededor se derrumbaba. «Podemos empezar de nuevo», insistió con un tono que casi sonaba a súplica. «¿Podemos...» «No», lo interrumpió ella. «No hay un nosotros que reconstruir». Un nudo se formó en su garganta. «Renata, por favor, no me hagas esto más difícil». Su voz tembló por primera vez en toda la conversación, pero su determinación no se quebró. «No te odio, Julián. No quiero que esto termine en una guerra. Solo quiero ser libre de decidir sobre mi vida sin sentir que debo pedir permiso para existir». Julián se cubrió la cara con las manos. «¿Y Matías?», preguntó con un hilo de voz. «¿También me lo vas a quitar?».
Matías siempre será tu hijo, respondió ella con suavidad. Pero tú decidiste qué tipo de padre querías ser para él. Un ruido los interrumpió. Matías estaba de pie en la entrada de la sala, observando la escena con la misma mirada seria que había aprendido a adoptar en los últimos días. Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Hijo». Matías no dijo nada al principio. Caminó lentamente hasta quedar frente a ellos y miró directamente a su padre. Y entonces, con la voz tranquila de quien ya había entendido demasiado para su edad, dijo: «Ojalá hubieras cambiado antes». Julián sintió que su corazón se rompía en pedazos. No había gritos, no había odio en la mirada de su hijo, solo una decepción que pesaba más que cualquier reproche. Matías se giró y caminó de regreso a su habitación, sin esperar respuesta. Julián sintió que su cuerpo se hundía en el sofá, como si la gravedad de sus errores lo estuviera arrastrando a un abismo del que no podía escapar. Renata se levantó con calma. «Mañana buscaré un lugar donde quedarnos», anunció, como si fuera un hecho inamovible. Él no respondió, porque en el fondo sabía que ya no tenía derecho a pedirle que se quedara, porque por primera vez en su vida entendió que no había marcha atrás. Julián se quedó de pie en la entrada de la casa, viendo cómo Renata y Matías cruzaban la puerta con sus maletas. El sonido de la cremallera de las mochilas, el roce de las ruedas contra el suelo y los pasos silenciosos de su esposa y su hijo resonaban como un eco que se incrustaba en su mente. No intentó detenerlos. Sabía que cualquier palabra que dijera solo haría que la despedida fuera más difícil. Renata había tomado su decisión y él no tenía derecho a pedirle que se quedara. Matías pasó junto a él sin mirarlo, sujetando con fuerza su mochila como si en ella llevara más que solo ropa y libros. Llevaba la certeza de que su madre había hecho lo correcto. Cuando la puerta finalmente se cerró, el silencio en la casa se convirtió en un abismo. Julián se quedó inmóvil por largos minutos, esperando, como si en cualquier momento escuchara los pasos de su hijo corriendo por el pasillo o la voz de Renata llamándolo para la cena. Pero no llegó nada. La casa estaba vacía y por primera vez en su vida se sintió completamente solo. Caminó hasta la sala y se dejó caer en el sofá. Apoyó los codos en las rodillas y se pasó las manos por el rostro, intentando procesar la realidad. Siempre había pensado que el orgullo era su fortaleza, que su autoridad y su control lo hacían un hombre respetable, pero ahora se daba cuenta de que lo único que su orgullo le había dado era una casa vacía, un hijo que lo veía con decepción y una esposa que finalmente había dejado de esperarlo. El tiempo pasó de manera extraña después de eso. Los días se mezclaban unos con otros. Las mañanas eran frías y silenciosas, sin la voz de Matías sonando en la cocina mientras desayunaba. Las noches eran insoportables sin el sonido de Renata moviéndose por la casa, acomodando cosas, leyendo un libro antes de dormir. Cada habitación tenía un recuerdo. El sofá donde Matías se sentaba a ver dibujos animados después de la escuela. La cocina donde Renata preparaba el café por la mañana, el cuarto de su hijo, ahora vacío, donde solía escucharlo reír mientras jugaba. Julián intentó llenar el vacío con trabajo. Pasaba más horas en la oficina, aceptaba proyectos adicionales, se mantenía ocupado con reuniones y llamadas, pero cuando volvía a casa y abría la puerta, la misma sensación de ausencia lo golpeaba con fuerza. Nadie lo esperaba. Nadie preguntaba cómo había sido su día. Por primera vez comprendió el valor de lo que había perdido. Había tenido una familia, una esposa que lo había amado incluso cuando él no supo apreciarla. Un hijo que había querido verlo como un héroe, pero que terminó viendo en él a un extraño. Y todo eso lo había tirado a la basura, creyendo que siempre habría más tiempo para cambiar.
Una noche, mientras revisaba su teléfono en la cama, vio una notificación en el grupo de padres de la escuela de Matías. Era un mensaje informando sobre una actividad en la que los niños debían llevar a un familiar para participar en una exposición. Julián sintió un nudo en el estómago. Antes, no habría prestado atención a algo así. Habría asumido que Renata se encargaría, pero ahora su primer pensamiento fue: ¿Matías me invitará? Dudó por un momento antes de escribirle un mensaje. Hola, hijo. Vi que en la escuela habrá una actividad con los padres. Me gustaría ir contigo, si quieres. El mensaje quedó en visto por minutos que se sintieron eternos. Cuando finalmente llegó la respuesta, su pecho se apretó. Voy a ir con mamá. Nada más. Sin un gracias, sin un tal vez, sin una señal de que aún había un espacio para él en la vida de su hijo. Julián dejó el teléfono sobre la mesa de noche y se cubrió el rostro con las manos. El arrepentimiento lo carcomía. Había creído que podía cambiar después de que todo se rompiera, pero la verdad era que su cambio llegaba demasiado tarde. Matías ya no lo necesitaba. Renata ya no esperaba nada de él, y él, por primera vez, no sabía cómo seguir adelante sin ellos. Los días se convirtieron en meses y la vida siguió avanzando sin esperar a nadie. Renata y Matías se adaptaron a su nueva rutina lejos de Julián. Con el tiempo encontraron estabilidad en un pequeño apartamento donde cada espacio estaba lleno de tranquilidad, lejos de la sombra de un hombre que durante años había apagado la luz de Renata sin siquiera darse cuenta. Matías, aunque aún procesaba los cambios, parecía más relajado. Su risa, que antes era intermitente en la casa de su padre, ahora era frecuente. Con su madre encontraba la seguridad que siempre había necesitado. Se acostumbró a no escuchar gritos, a no ver las miradas de desprecio que su padre le dirigía a su madre, a vivir sin la tensión que alguna vez se sintió normal. Renata, por su parte, comenzó a redescubrirse. Por primera vez en años, tenía el control de su propia vida. Empezó a trabajar en un pequeño negocio desde casa, algo que siempre había querido hacer, pero que Julián nunca había apoyado. Se rodeó de nuevas amistades, de personas que la valoraban, que la hacían sentir viva. Julián, en cambio, no podía decir lo mismo. El vacío de su casa ya no era una sensación momentánea. Se había convertido en una constante, una presencia invisible que lo atormentaba todos los días. Se despertaba en la misma cama, caminaba por los mismos pasillos, pero todo le parecía ajeno. Las paredes parecían más frías, el aire más pesado. Cada rincón le recordaba su ausencia, cada silencio le gritaba lo que había perdido. Y lo peor de todo era que ya no tenía a quién culpar. Intentó mantener el contacto con Matías, llamándolo de vez en cuando, enviándole mensajes para saber cómo estaba. A veces el niño respondía con educación, con frases cortas y sin emoción. Otras veces simplemente no respondía. En una ocasión, lo esperó afuera de la escuela, con la esperanza de hablar con él. Cuando Matías salió, sus ojos se encontraron por un breve instante, pero el niño simplemente asintió con la cabeza, saludándolo de manera distante antes de subirse al auto de su madre. Julián sintió que algo dentro de él se rompía un poco más. El dolor de la indiferencia de su hijo era peor que cualquier grito de reproche. Un día, incapaz de soportar el peso del pasado, Julián decidió hacer algo que había evitado desde que Renata y Matías se fueron. Abrió el cajón de su escritorio y sacó la carta. Aquella misma carta que la maestra le había entregado frente a todos. Aquella carta que su hijo había escrito con la inocencia de un niño que solo deseaba que su padre viera a su madre como él la veía. Sus manos temblaron al desplegar el papel. Cada palabra era un golpe directo a su conciencia. Mamá,
Gracias por siempre estar conmigo. Sé que papá dice que no eres importante, pero para mí eres la mejor mamá del mundo. Me ayudas a estudiar, me haces sentir seguro y siempre me abrazas cuando estoy triste. Ojalá él también lo viera. Julián cerró los ojos. Esta vez entendía que no solo había fallado como esposo, había fallado como padre, había sido un hombre ciego, egocéntrico, incapaz de ver que el amor no se exigía, se construía, y cuando finalmente quiso construir algo con su hijo, ya era demasiado tarde. Algunas heridas sanaban con el tiempo, pero otras dejaban cicatrices eternas, y esta, supo Julián en ese instante, era una de ellas. El peso del arrepentimiento lo acompañaría por siempre. ¿Qué harías tú en el lugar de Renata? ¿Habrías tomado la misma decisión de alejarte de Julián o habrías intentado darle otra oportunidad? Y en el caso de Matías, ¿crees que con el tiempo podrá perdonar a su padre o hay heridas que nunca sanan por completo? Queremos saber tu opinión. Cuéntanos en los comentarios qué piensas sobre la historia y qué habrías hecho en su lugar. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal para más historias impactantes que te harán reflexionar. Y ahora, haz clic en el próximo video que aparecerá en tu pantalla. Nos vemos allí.